Bien, estamos iniciando entonces con el trabajo práctico que va a estar asociado a la teoría que nos acaban de brindar de función inversa. Hoy es tanto como el 9 de abril, creo, así que estamos iniciando el práctico. Como les anticipaba fuera de la grabación, nos vamos a concentrar en dos ejercicios que están al final del trabajo práctico número 1. Uno de ellos es el ejercicio 18, que es casi como una introducción que va casi paralelamente al modo en el cual hoy se empezó la clase de la teoría. Porque fíjense, nos dan dos funciones. Una función que el texto denomina f de x y una función que el texto denomina g de x. Son simplemente dos funciones, no nos da mucha pista la consigna, estas que están acá. Nos dice la función f de x es una cuadrática, 1/2 de x cuadrado más 3. Tiene un dominio. ¿Qué notan de raro en este dominio? ¿Quién quiere arriesgar algo? Fíjense cómo está expresado. ¿Qué hay de raro en ese dominio? No sé, porque va del cero al infinito, pero Sí, sí. Empiezo del cero y no del menos infinito. Claro, ¿por qué podría empezar desde el menos infinito? Porque es una cuadrática, cualquier real elevado al cuadrado va a dar un número. Tal cual. El dominio de definición, en realidad, de cualquier función cuadrática, como bien dice el compañero, son todos los reales. No hay restricciones por las operaciones involucradas cuando la función es una cuadrática, ¿no? Porque elevo al cuadrado, en este caso multiplico por 1/2, al resultado de esto le sumo 3. No hay ninguna restricción en cuanto a operaciones. Pero sí, el autor, después vamos a ver por qué, el autor de la consigna dice, no, yo quiero que el dominio sea de cero a infinito. Hay como una restricción del dominio de la función. Entonces el dominio del cual estamos hablando no es el dominio de definición, sino un dominio arbitrario. ¿Sí? Hay como un recorte. No quiero toda la parábola, si pensáramos en la gráfica de esta función, quiero solamente una parte. Quiero analizar solamente una parte de la función f de x en este caso. Quizás tenga un poquito más de sentido, o no hay tantas discusiones, en el dominio de g. Fíjense, g de x es una función del tipo raíz cuadrada de otra función lineal, en este caso, y acá el dominio es de 3 a infinito. Acá sí, probablemente el dominio de g de x coincida con el dominio de definición de esta raíz cuadrada, porque seguramente para valores más chicos que el 3, esta raíz sea la raíz de un discriminante negativo y esto no tendría resultado. Entonces tenemos dos casos, una función que tiene como un recorte en su dominio de definición, eso es totalmente posible. Recuerden que en uno de los primeros ejercicios que planteamos en la primera clase de práctico, cuando veíamos una función que había surgido del cálculo de un área, creo, o de un perímetro, había dominios de funciones, un dominio físico le llamamos en aquel momento, o un dominio dado por el problema que estamos tratando de resolver, que no necesariamente coincidía con el dominio de definición, estaba acotado, porque por ejemplo, no sé, eran longitudes, y entonces las longitudes no tienen sentido que sean negativas, ¿no? Acá pasa lo mismo, no sabemos por qué, pero hay un recorte en el dominio de la función. ¿Sí? Nada nuevo, solamente quería acotar este detalle, porque si no pareciera ser que nos fuéramos contradiciendo con algo que ya hemos dicho varias veces, y es el dominio de las funciones polinomiales, o particularmente las funciones cuadráticas, no tiene restricción si hablamos de dentro de los reales, ¿no? Así que, bueno, solamente esa aclaración y ya pasamos a leer la consigna. Dadas estas dos funciones, entonces, el inciso A dice que las representemos en un mismo sistema de ejes coordenados y que describamos qué tipo de simetría guardan. Una cuadrática, una raíz cuadrada. Ya uno podría intuir en el contexto en el que estamos que van a tener alguna simetría, ¿no? Porque si no, ¿para qué nos pediría hacer todo esto? Y si estamos en el tema de función inversa, la simetría probablemente esté relacionada con el tema que estamos viendo hoy, ¿no? No hay que ser muy creativos para esto. Pero bueno, hacia allá vamos. Empecemos con la primera consigna, entonces. Vamos a aprovechar la necesidad que tenemos de graficar, y en ambos casos, fíjense, tanto la cuadrática como la raíz de una función lineal, lo podremos hacer a partir de transformaciones de funciones elementales. O sea, vamos a usar la excusa de este ejercicio para ir graficando a partir de transformaciones, que es otro de los temas que van a ser evaluados en este capítulo 1, en esta unidad 1 de nuestro programa, ¿no? Fíjense,
La que queremos graficar, una de las dos que queremos graficar, es un medio de x cuadrado más 3. Es la función que queremos graficar. ¿Y cuál será la función elemental más parecida a esa? ¿Qué opinan? ¿X cuadrado? X Cuadrado. cuadrado, ¿no? La cuadrática, dijimos, más elemental de todas es x cuadrado. Coeficiente principal 1, no hay término lineal, no hay término independiente, solamente término cuadrático, ¿no? X cuadrado, entonces, va a ser la función elemental que vamos a usar como la primera, la disparadora. A partir de ahí, vamos transformando para hacerla llegar a la expresión de un medio por x cuadrado, todo eso más 3. Acá las transformaciones, espero que coincidan conmigo, son muy elementales, ¿no? Esa sería la gráfica de x cuadrado en todo su dominio de definición, ¿no? Después vamos a hacer la restricción de dominio que propone la consigna. Pero por ahora, todo el dominio de definición sería la parábola completa de esta función, que insisto, es una función auxiliar, ¿no? Es como una herramienta que usamos, la función elemental que vamos a ir modificando, como hicimos en la clase anterior, hasta llegar a la que queremos graficar en definitiva. La primera modificación que le podremos hacer, si ustedes observan en la expresión de la gráfica que queremos lograr, es a x cuadrado, que es la función elemental nuestra, la multiplicamos. ¿Qué es lo primero que se le hace a la x cuadrado? Se la multiplica por un medio, en este caso. ¿Sí? ¿Qué le hacía a la gráfica de una función? Multiplicarla por una constante. ¿Recuerdan? ¿Qué transformación se logra si a una función la multiplico por una constante? Se mueve horizontalmente. No sé ¿Cambia si- el crecimiento? Cambia el crecimiento, sí, está bien. Esto de moverse horizontalmente, lo entendí a la primera intervención del primer compañero como una traslación horizontal. Y eso no, eso se producía sumándole o restándole algo a la x, ¿sí? Multiplicándola por una constante, se produce como un cambio de escala, como una ampliación o una contracción vertical. No sé si eso es lo que dijeron. ¿Sí? Cambia la amplitud, como dijo el compañero, hay un alejamiento o un acercamiento de la función hacia el eje X, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como un zoom, pero solamente vertical. Un zoom que puede ser agrandar la función, alejar los infinitos puntos de la función del eje X o acercarlos. ¿Dependía de qué? Si alejo o acerco, si amplío o reduzco. ¿De qué depende? De la constante. Y es De la positivo o constante. negativo. De la constante. Si la constante tiene módulo menor que 1, contraía. Si la constante tiene módulo mayor que 1, amplía. ¿Sí? Bien. Y el signo, que creo que es algo que alguien dijo, me terminaba diciendo si la gráfica queda con la misma orientación que tiene originalmente o si también hay una reflexión respecto del eje X. O sea, si cambia el signo completo. Si hay alguna duda acá, por favor, interrúmpanme. Acá se amplía por un medio, se hace como más ancha, por así decirlo, ¿verdad? Sí, depende de dónde lo mires. Uno podría decir se hace más ancha porque sabe que es una parábola y tenemos ramas para ratos, ¿no? Tenemos ramas para hasta menos infinito y hasta infinito. Entonces uno podría decir se hace más ancha. Uno podría decir también se hace más petiza. Perdón, ¿no? Que use estos términos. Pero quiero decir, en realidad, para ser precisos, uno diría se hace más petiza. Aunque no le vayamos a decir esto a un profe de matemática porque nos echa, nos excomulga de la matemática. Pero básicamente lo que pasa es una reducción vertical. Por eso digo más petiza, ¿no? Todos los puntos se acercan mucho más al eje de las X. Todos los puntos menos el origen, porque en este caso el origen forma parte de la gráfica y se va a quedar en el 0, 0. Bien. Profe, tengo una duda. ¿Qué es una constante? Una constante es bueno, te lo voy a decir medio burdamente y no te estoy tomando el pelo. Es algo que no varía, algo que no es variable. Matemáticamente, ¿qué significa eso? Algo que no estaría alterado por la X, que es la variable, en la notación al menos de este ejercicio, ¿sí? Entonces, un número real, ¿sí? Un medio, 80, raíz de 2, 0,3, eso es una constante. O sea, todo lo que no sea la X son constantes. Claro, tal cual. Eso tenía duda, gracias. Bien, ¿no? Está bien, está muy bien preguntar, está muy bien. Así sea sencilla la pregunta, destraba, ¿no? Y eso es importante. Bien, entonces fíjense, a la función original f1 la he multiplicado por un medio.
Recuerden que todas las transformaciones estas están en nuestro texto en una tablita, la que usamos en la clase pasada, ¿no? La tablita donde decía en cada uno de los renglones qué transformaciones se producían. Cuando sumaba constante, cuando restaba constante, cuando multiplicaba por constante. La gráfica de esa naranja, entonces, se va a reducir. Como dice el compañero, se va a hacer más ancha, o como digo yo, se va a hacer más petiza. ¿Por qué? Porque este valor, a ver si lo marco con la tableta, a ver si me lleva la punta. Ahí está, ahí rayé. Por ejemplo, este valor de la gráfica, cuando x vale 2, 2 al cuadrado es 4, o sea, estaríamos en este punto. Si multiplico este valor 4 por un medio, ¿dónde debería caer la imagen? Y debería caer acá, ¿no? ¿Se entiende? Este punto, cuando x vale 1, 1 al cuadrado es 1. Si lo voy a multiplicar por un medio, el 1, ¿qué me va a dar? Y me va a dar 0,5, me va a dar por acá. ¿Sí? Y así con cada valor, ¿no? Un punto que esté por acá, caerá en la mitad, y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de los puntos. Es decir, con el 0 eso no pasa porque 0 dividido 2 es 0, entonces el 0 va a formar parte también de la imagen. Menos 1 dividido 2 o multiplicado por un medio va a caer por acá. Entonces, si graficáramos la función f2, estaríamos hablando de esa gráfica, la que aparece ahí en azul. ¿Sí? ¿Todos entienden esto? Sí. Bueno, nos queda todavía, si vamos a la gráfica, a la expresión, perdón, original, la que queremos graficar, nos queda todavía, ya tenemos un medio por x cuadrado, nos queda todavía que hagamos aparecer el 3. Por eso la función f3, que yo tomé acá como referencia, como otra función auxiliar, a la anterior, que era un medio por f1, le suma 3 unidades. ¿Sí? A ver si lo logro complementar con la escritura. Haber hecho un medio por f1, chicos, es hacer un medio por lo que era f1, que es x al cuadrado. ¿Sí? O sea, hasta acá, habiendo hecho un medio por f1, tenemos un medio por x cuadrado. ¿Qué falta todavía para que se parezca un medio de x cuadrado más 3? Sumarle 3, es lo que hago acá. A la función f2 le sumo 3. Y esto sí provocaba un desplazamiento ahora, cuando se le suman una constante, pero no a la variable, sino a toda la función, esto es importante. Fíjense que el 3 no está sumado a la x, está sumado a todo, a un medio de x cuadrado. Entonces, cuando sumo 3 a toda la función, se producía un desplazamiento vertical, o hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo de la constante. En este caso, como se suma una constante positiva, el desplazamiento es 3 unidades hacia arriba. O sea que esta gráfica celestita, que había quedado ahí tan bonita hasta acá, va a subir 3 unidades en cada uno de sus infinitos puntos. En cada uno de sus infinitos puntos. ¿Sí? ¿Lo pueden ver eso en el gráfico? Fíjense que lo que estaba en 0, ahora está en 3. Lo que estaba en 0,5, ahora está en 3,5. Lo que estaba en i igual a 2, ahora va a estar en i igual a 5. O sea, los infinitos puntos, solamente estoy nombrando algunos ejemplos, los infinitos puntos de la gráfica celeste se transformaron en los puntos de la gráfica verde. Una metodología que no siempre se puede aplicar, pero que es piola cuando es posible. Ya se van a ir dando cuenta solos cuándo es posible aplicar esto de las transformaciones a una función elemental y cuándo no. Vamos a ir avanzando en esos puntos. Bueno, la función f3 justamente es la que quería graficar, la f de x, la original, ¿no? Entonces, ya estaríamos cumpliendo parte de la consigna. Ahora bien, hay un problema, porque yo grafiqué bueno, a ver, acá paso en limpio también como lo hicimos recién, ¿no? f2, ¿quién era? f2 dijimos que era un medio por x cuadrado, y lo que acabamos de hacer es a f2 sumarle 3. Lo que acabamos de graficar, lo graficamos para un dominio hipotético de todos los reales. ¿Pero qué decía la consigna? No, el dominio, decía la consigna, el que yo te estoy imponiendo es entre 0 e infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solamente quedarnos con la parte de la gráfica que vaya entre 0 e infinito. O sea, estamos en la gráfica verde, no vamos a ir de menos infinito a 0, sino vamos a quedar con la parte de la gráfica, la rama de la parábola, que vaya de 0 a infinito. Hablando de valores de x, ¿no? Porque estamos hablando del dominio de la función. Por eso recortamos, y de toda la parábola anterior, fíjense, nos quedamos solamente con esa rama.
Esto es muy común en problemas de matemática aplicados a ingeniería, no trabajar con el dominio completo, sino con una parte de ese dominio solamente. ¿Hasta acá? Sí, a mí todavía no me quedó claro para la función auxiliar. ¿Cuál es la función de esa función auxiliar? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es? Sí, la finalidad de descomponerla, digamos, si vale el término. Sí. La finalidad es, a partir de una función muy elemental conocida, poder graficar otra a mano. Cuando digo a mano es, fíjate que no hemos hecho uso ni de calculadora, ni de tabla, ni de graficadora. Si vos sabés más o menos cómo es la gráfica de x cuadrado, que estas funciones para vos van a ser totalmente familiares de acá a un tiempito, si es que no lo son hoy, que ya son conocidas por nosotros, a partir de eso amplío, achico, modifico y puedo predecir el comportamiento de algunas transformaciones a una función elemental. No es más que eso. Pero eso, digamos, sirve como un auxilio nada más, o sea, Sí. no hace el ejercicio en sí. Digamos, No, no, no. Este ejercicio en particular, mira, solamente te decía graficar. Perfecto. Como dije al principio de este procedimiento de gráfica, lo usé como excusa, y de hecho así lo dice el texto, para repasar ese tema que son transformaciones, gráficas a partir de transformaciones. ¿Sí? Yo lo estoy usando casi como excusa para eso. ¿Sí? Perfecto. Bien. Vamos a hacer lo mismo, un poquito más rápido, con la raíz de 2 por x menos 3. Pensando en transformaciones, vamos a aplicar una propiedad que es la propiedad de la raíz de un producto. Entonces, esa raíz de 2 por x menos 3 lo pienso como raíz de 2 por raíz de x menos 3. Eso para identificar más rápidamente o más sencillamente cuáles son las operaciones involucradas respecto de lo que yo ya estoy imaginando que es una función elemental. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la función elemental en este caso? Raíz cuadrada de x menos La 3. raíz cuadrada de x. La raíz cuadrada de x es la elemental. Ya restándole 3, ya modifiqué la más elemental de todas. De todas las funciones raíces cuadradas de alguna función, la más sencilla de todas es la raíz cuadrada de x, ¿no es cierto? Entonces, esa es la función elemental. ¿Por qué ya lo voy dividiendo de esta manera o trabajando previamente de esa manera? Porque si yo me doy cuenta que la raíz de x es la elemental, conviene que la separe así, la raíz de 2 es una constante, va a ser lo último que voy a hacer, y lo primero que voy a hacer es una traslación horizontal, 3 unidades hacia la derecha, porque así como que me quedó escrita, me queda la variable restada por una constante. ¿Okay? Hacemos de nuevo entonces ese trabajo, le llamo g de 1 a la función elemental, esa es la gráfica de la raíz cuadrada de x, ¿se acuerdan que era una parábola de eje horizontal? Una de las ramas de una parábola de eje horizontal, porque si no, no sería función. Eso es G1. ¿Qué voy a hacer ahora como primer paso? Voy a evaluar G1, pero no en X, sino en X menos 3. Eso es otra función, entonces le voy a llamar G2. Es lo que apareció ahí en celestito. G2, ¿qué va a ser? La misma G1 que tenía, pero en lugar de evaluarla en X, lo evalúo en X menos 3. Lo mismo que hicimos recién. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar acá como función? Me va a quedar la función G1, acuérdense que G1 era raíz de X, pero en lugar de estar evaluado en X, está evaluado en lo que dice acá, entre paréntesis, como lo hicimos en la clase pasada tantas veces. Entonces, G2X en definitiva es esto. Expresado así como una función auxiliar, pero es eso que está ahí. ¿En qué se va a modificar la gráfica naranja? Que, bueno, en lugar de raíz de x es raíz de x menos 3, restarle 3 a la variable, corría esta gráfica 3 lugares hacia la derecha. ¿Eh? Después, por favor, repasen eso. Y entonces aparece la gráfica de G2 de x. Que insisto, si esto lo estuviera yo haciendo a mano con ustedes, graficaríamos la elemental, la raíz de x, y después lo único que haría, insisto, si lo hacemos a mano, que es una de las cosas que discutimos en la clase anterior, dibujamos la naranja, y después buscamos algunos puntos piolas, por ejemplo, el 1, 1, el 0, 0, el, no sé, 4, 2. Buscamos algunos puntos piolas de este gráfico. Cuando digo piolas son conocidos, fácilmente calculables. Vamos a hablar bien. Si sé que la gráfica de G2 va a estar 3 unidades corridas hacia la derecha,
el punto 0, 0, ¿dónde va a estar? Y va a estar 3 unidades corrido hacia la derecha. El punto 1, 1, ¿a dónde va a estar? 3 unidades hacia la derecha. El punto 4, 2, ¿dónde va a estar? Y 3 unidades corrido hacia la derecha. A mí me queda como acá fuera del gráfico, ¿no? ¿Sí? Entonces podría, ya que tengo la forma de una de las gráficas, porque la conozco, podría intuir que la gráfica aproximada pasará por acá, pasará por acá, ¿sí? Pasará por acá. Bueno, ahí me quedo afuera, ¿no? Tendría que haber pasado por ahí. ¿No? ¿Se entiende hacia dónde vamos? De eso se trata, ¿no? En realidad, para ser más precisos, yo ya se los muestro graficados por GeoGebra, pero la idea Profe, a es mí no que... me queda claro una cosa. Decime, por favor. A los puntos eso, en teoría, ¿no te lo da la fórmula que estamos haciendo ahí o los ponemos en cualquier lado que queramos? Sí, claro, Nosotros. te los da también la fórmula. Cuando vos evaluas G2 de X, en X igual a 0, en X igual a 1, o en X igual a 4, como puse acá yo, o en X igual a 2, o lo que sea, te da valores la función. Lo que estamos tratando de hacer es no reproducir todo el trabajo que hicimos para graficar la función elemental. Si la función elemental ya le sabemos la gráfica, a partir de una transformación corro todo para la derecha, listo, todo. Cuando digo todo, es que los infinitos puntos de la gráfica. Entonces se trata de bosquejar una gráfica transformada a partir de una función elemental. La gráfica transformada, por supuesto que se puede generar a partir de puntos que vos calcules. Si esa era tu pregunta, sí, claro, por supuesto. Estamos tratando ahora de mostrar cómo llegar a la gráfica a partir de una transformación, sin necesidad de hacer toda la tablita, ¿no? ¿Se entiende? Ah, claro, sí, sí. Gracias. Bien. Bueno, no, por favor. Seguimos. ¿Ya estamos? ¿Queremos graficar raíz de x menos 3? No, queremos graficar raíz de x menos 3 multiplicada por la constante raíz de 2. La raíz de 2 tiene módulo mayor que 1 o menor que 1, chicos. Mayor. Mayor que 1. ¿Sí? Es raíz de 2, ese número es un número irracional mayor que 1. Por lo tanto, lo que uno espera es que esta gráfica celeste ahora, recuerden que multiplicar por una constante ampliaba respecto del eje X, ¿no? Aumentaba la amplitud o disminuía. ¿Sí? En este caso va a ser una ampliación porque es un módulo mayor que 1 y ahí aparece esa gráfica rosita o magenta graficando G3 de X. Que fíjense, G3 de X es raíz de 2, vuelvo a escribir acá. G3, ¿qué es entonces? ¿O qué estamos graficando cuando decimos raíz de 2 por G2? Raíz de 2 por G2. ¿Y G2 quién era? Raíz de X menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, esto se acuerdan que era Gx. Entonces, la G3 que acabamos de graficar ahí, que la dejo ahí expuesta un ratito, es la que estábamos buscando, ¿no? Borro estos puntos auxiliares que usamos como para explicar algo recién, y esa es la gráfica. La consigna decía, graficame no solamente G, sino F, que es lo que ya hicimos. Entonces, bueno, corroboremos el dominio, me había olvidado de eso. Noten que el dominio es lo que habíamos intuido, o coincide con lo que nos había dicho el autor, de 3 a infinito. Habíamos intuido que coincidía con el dominio de definición de la función, y sí, es así, ¿no? En este caso no tuvimos que hacer ningún recorte, ni el autor lo hizo, sino que coincidía. Yo creo que acá vamos a empezar a entender por qué el autor de la consigna recortó el dominio de F. Porque fíjense, la F que nosotros graficamos, vamos a graficar ahora F y G al mismo tiempo, era la que está ahí en verde. ¿Qué notan? Son complementarias. Bueno, si la unidad es una parábola igual, pero... Una es la Una inversa inversa de la otra. Bien, hay varias cosas. Vamos con algunas de las opiniones. Dice compañero... Para que se pueda hacer la inversa de cada una, creo que se restringe el dominio. Claro. Bien. Escucho todos los comentarios, denme tiempo a ir dándole la importancia que merecen. El primero de los comentarios decían, son dos mitades de parábola, sí, es verdad, las puedo unir a las dos y armo una parábola completa, porque tienen la misma apertura y todo. Eso es lo primero que decía algunos de ustedes. Otro de ustedes dijo, son simétricas respecto de y igual a x, ¿no? Que es lo que nos mostraba Alejandro hace un ratito en otro ejemplo. Y entonces, al ser simétricas, en esta línea imaginaria, que es la recta y igual a x,
ustedes sacaban como conclusión que son funciones inversas, que fue otra de las afirmaciones que algunos de ustedes hacían hace un instante. Muy bien, todas las afirmaciones son válidas, perfecto. Y algunos de ustedes ya se dio cuenta que era obvio que el autor iba a hacer esta restricción, si no la tenemos que haber hecho nosotros, porque si tomaba la cuadrática completa, no hablábamos de una función biyectiva. Y la condición para que una función tenga inversa es que tiene que ser biyectiva. En el caso de que sea una cuadrática, ¿cómo lo transforma en biyectiva? Tomando parte de una rama de la parábola, de la gráfica de la parábola. ¿Qué es lo que el autor hizo? Sin avisarnos, ¿no? Lo que pasa es que el autor de la consigna 18 pone al ejercicio 18, lo pone como un ejercicio previo a los ejercicios de inversa. Para contar esto de si yo llego a graficar dos funciones y son simétricas respecto de y igual a x, esas dos funciones serán inversas, ¿no? Una de la otra. Pregunta sonsa. ¿F es la inversa de G o G es la inversa de F? ¿No es lo mismo viceversa? Sí, es lo mismo, viceversa. Sí, claro que sí. Una es la inversa de la otra, independientemente de cuál nombre yo primero. Por una cuestión de notación, yendo a una pregunta que alguno de los compañeros hizo recién en el teórico, si la función con la que empecé a charlar se llama f, a la inversa le voy a decir f a la menos 1, f supra 1, supra menos 1, como decía Alejandro recién. Pero podría empezar a hablar de f supra menos 1 y decir que la inversa de ella es f, ¿no? Acá se llaman f y g, para no entrar en esa discusión, por lo menos por ahora. Es lo mismo decir que f es inversa de g o que g es inversa de f. Bien. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué sería biyectiva la mitad de la parábola? Bien. Para que sea biyectiva, te acordás que tiene que cumplir dos condiciones, ¿no? Que sea inyectiva y que sea sobreyectiva, ¿no? Era inyectiva si todos los elementos del dominio tenían una imagen única. ¿Sí? ¿Me seguís hasta ahí? Más o menos. No entiendo muy bien también en el concepto de imagen única. Ah, bien. Bueno, retrocedemos dos casilleros, vamos para atrás un poquito. Cuando uno dice la imagen de una función, está diciendo que hay un dominio, o sea, valores del conjunto de partida, valores de x para nosotros acá. Por ejemplo, no sé, para x igual a 2. ¿Cuál es la imagen? Es el valor que toma la función cuando x vale 2. Es así de sencillo, ¿no? Entonces, si tuviera la fórmula matemática, digo, valúo la f de x en x igual a 2 y obtengo un valor de la función. Ese valor de la función está graficado acá, ¿sí? Y será este valor que al cual trato de llegar con muchísimo esfuerzo, con este trazo tan desparejo. ¿Se entiende? Este 5, por ejemplo, Sí, es ya el entendí. valor de la función para cuando x vale 2 o la imagen de la función. Ah, ok. ¿Sí? Una Gracias por función... hacer el proceso. No, no hay problema. No. Cuando digo retroceso es sin ánimo de que esté mal, ¿eh? Insisto, para eso estamos haciendo esta puesta en común de temas que cada uno de ustedes ha visto, pero con distintas profundidades. Así que no hay ningún drama, no se preocupen. ¿Qué decimos entonces de las funciones inyectivas? Hay como infinitas imágenes, decimos, de 3 a infinito en esta parábola o en esta media parábola. Ahora, todos los valores imágenes son imágenes de un solo elemento del dominio, y si la recorto, sí. Por ejemplo, este 6 es imagen solamente de un valor de x. ¿Se entiende eso? En cambio, si hubiera tomado la parábola completa, la parábola que venía por acá, el 6 también hubiese sido imagen de otro valor de x, de menos 2, por ejemplo, o menos 2,4. ¿Se entiende eso? Entonces no hubiese sido una función inyectiva, por lo tanto no era biyectiva tampoco. ¿Me explico? Sí. Creo que tengo que repasar igual los conceptos, o sea, sí, para que me quede más claro, pero voy entendiendo mejor. Gracias. Algunos profes en la escuela media nos daban como algunos tips ahí, como algunas ayuditas, y decía, para saber si es biyectiva, nos decían, dibujar líneas horizontales. Si corta la gráfica esa línea horizontal, esa recta, si la corta la gráfica en más de un punto, no es biyectiva. Eso tiene su correlato en la formalidad de la matemática, porque que una recta horizontal corte una gráfica en 2 puntos, ¿qué significa?
que ese valor de la imagen se corresponde a dos elementos del dominio, si le corta en 2 puntos. Si le corta en 3, a 3 elementos del dominio. Para que una función sea inyectiva, si yo dibujo, inyectiva, no sé si dije eso, quise decir eso. Para que una función sea inyectiva, si dibujo una recta horizontal, debería intersectar a la gráfica de la función en un único punto. Para que sea surjectiva... Disculpe, ¿estas son funciones que en una época se llamaban espejo? Sí, cuando uno habla de simetría, sí. No estamos hablando de biyectividad, ¿no es cierto? Estás hablando de estas dos que quedaron acá. Sí, de las que están acá. La F y la G. Bien. Sí, tal cual. Sí, tal cual, eran las funciones de espejo o simétricas respecto de algo. Vuelvo a esto. ¿Cuándo era surjectiva? Cuando todo el conjunto de llegada coincide con la imagen de la función. Y acá, si ustedes recuerdan, después lo miran en la consigna, pero la imagen de f iba de 3 a infinito. ¿Sí? Entonces cumple con las dos condiciones para tener inversa. Entonces ahora uno entiende el capricho del autor de la consigna de por qué caprichosamente quería que el dominio de la función fuera de 0 a infinito y que la imagen fuera de 3 a infinito. El autor quería darnos un ejemplo de una función que tuviera inversa, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Y una Sí. consulta, hoy decía que, bueno, sí, se cortó una de las ramas justamente para que se cumpla esto. ¿Siempre se corta por el 0? No, necesariamente. No. En cualquier lado en cualquier valor de la imagen, vos deberías dibujar o Para la imaginar inversa, rectas sí. horizontales. Ah, perdón, ¿estás hablando de para que sea inyectiva o No, para que sea inversa, para que se cumpla este último paso de la simetría? Sí. Sí, no. Si hablamos de la simetría, siempre es esta recta, mira, y igual a x. Y esta recta y igual a x es una recta que tiene ordenada el origen 0 y pendiente 1. O sea, siempre es esta recta. Está, eso. Bien, perfecto. Gracias por la aclaración. Una pregunta, y si tomáramos la otra rama de la f de x, ¿cuál sería la inversa de esa? La Bien, otra. es muy buena la pregunta. Si hubiera tomado esta rama, pensando en simétricamente, la simetría sería con otra rama acá abajo de La esta otra parábola, rama de la g de la de raíz x. cuadrada, que ya no sería la función raíz de x, sino que sería menos raíz de x. Claro, pero sería la g de x, la otra rama de la g de x. Sí, pero fíjate que en g de x no hablamos de otra rama, graficamos en el primer intento graficamos solamente esa rama, porque hablamos de la función raíz cuadrada de x. Porque si, pensando como a la raíz de x como función, graficáramos dos ramas, no sería función, porque habría algún elemento del dominio que se correspondería con dos imágenes. Y eso sale fuera de la definición de función. Por eso cada vez que aparecen las raíces pares, particularmente la raíz cuadrada, solamente graficamos una de las ramas. Y decimos que si buscáramos la inversa de la otra rama de la parábola que acá está graficada en verde, de f de x, en realidad la función inversa sería menos raíz de x. Como bien decimos gráficamente que sería, y la otra rama de la parábola que acá está graficada en rosa, ¿no? Claro, es eso que haría. Perfecto, muy bien. Gracias. No hay de qué. Lo que nos pide la consigna ahora es que compongamos G compuesta con F y F compuesta con G. ¿Qué resultados creen que vamos a encontrar con todo lo que aprendieron ahora en el teórico? Si componemos F compuesta con G o G compuesta con F, en este caso particular, ¿qué resultado vamos a encontrar? Estamos componiendo dos funciones inversas. ¿Cómo empezó la teoría, Alejandra? Si compongo dos funciones que son inversas, ¿qué tengo como resultado? La X original. La X original. Es como ir y venir, chicos, ¿sí? Parto de la X, aplico una función, llego a una imagen. Si encuentro la función inversa ¿cómo se define? Como el camino de vuelta, ¿sí? Como aquellas operaciones funcionales que, dada una imagen, me retoma o me hace retornar al valor de la variable independiente, ¿sí? Entonces, la composición de estas dos funciones, pensadas como funciones inversas una de la otra, o habiéndonos dado cuenta que son inversas, nos debería llevar a encontrar X como resultado de la composición.
¿De acuerdo? Así de eso vamos. G compuesta con f, practicamos lo que aprendimos los otros días, g de f de x. En la función g, donde dice x, que acá he mantenido los colores de la clase anterior, vamos a poner f de x. Y f de x era todo eso, ¿no? 1/2 por x cuadrado más 3. Pueden ver los colores, ¿no? ¿Se distinguen estos colores en la presentación? Sí. Sí, yo ¿Sí? claramente. Bien. Entonces fíjense que entre paréntesis he puesto f de x, 1/2 de x cuadrado más 3. Si ahora elaboramos un poquito, trabajamos algebraicamente en el interior de la raíz cuadrada, quito los paréntesis, 1/2 de x cuadrado más 3 menos 3, ese más 3 y ese menos 3 lo simplifico, porque se anulan, 3 menos 3, 0, y me queda 2 por 1/2 de x cuadrado, 2 por 1/2 es 1, por eso me queda directamente raíz cuadrada de x cuadrado. ¿Hasta acá sí? Sí. Sí, sí. Bien. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de x cuadrado? X. X, ¿X o menos x? Módulo de X. módulo de X. Módulo de x, claro, tal cual. La raíz cuadrada de x cuadrado tiene dos resultados entonces posibles, hablando de expresiones. El resultado, como bien lo dicen ustedes, es módulo de x, pero entonces el módulo de x tiene como dos expresiones posibles. Era x, ¿se acuerdan? Si x es mayor o igual que 0, o era menos x si x es menor que 0. Esos son los dos resultados del módulo, ¿no? Insisto, raíz cuadrada de x cuadrado es el módulo. ¿Cómo? Eso serían las raíces de la función. Claro, sí, si lo pensás como raíces, sí. En realidad, más que raíces, el resultado, para mí, si está igualado a 0, puede ser que esto te dé las raíces. Pero en este caso, quiero saber qué resultado genera, o qué expresión equivalente tiene la raíz cuadrada de x cuadrado. Y por definición, la raíz cuadrada de x cuadrado es el módulo de x, que es lo que decían tus compañeras recién. Y el módulo de x se define como lo acabo de escribir acá. El módulo de x vale directamente x, o sea, podríamos decir, podemos simplificar directamente si x es mayor o igual que 0. O el módulo de x vale menos x, en el caso de que tengamos un x negativo, ¿no? Ahora bien, nosotros queríamos llegar, aparentemente, a un resultado que no tuviera estas dos alternativas. Nosotros queríamos llegar a que g compuesto con f me diera x directamente, ¿o no? ¿No habíamos dicho todo este lío? Si son funciones inversas, quiero llegar a esto. Quiero que ese sea mi resultado recuadrable. Pero acá tenemos dos resultados posibles. ¿Por qué nos quedamos solamente con el de la x? ¿Qué opinan? Por cómo está la definición del dominio. Por la definición del dominio, claro. ¿Se acuerdan que definimos el dominio de la función f justamente para los x mayores que 0? Entonces, para hacerlo coincidir con la definición del dominio, nos quedamos con el primero de los dos resultados posibles. Y entonces ahora sí podemos asegurar que g de f de x es x. Voy a hacer ahora lo otro, f compuesta con g. Esta es la expresión que buscábamos, por supuesto. F compuesta con g sería f de g de x. En la función f, que era 1/2 de x cuadrado más 3, donde dice x, voy a poner g de x. Entonces, f de g de x va a ser 1/2 por g de x, todo g de x, elevado al cuadrado, más 3. Donde dice g de x, vamos a poner lo que corresponde. ¿Sí? Raíz de 2x menos 3 al cuadrado. Bueno, ahí podemos trabajar un poquito con la expresión, simplificamos esto de nuevo, bajo la misma salvedad. Lo puedo simplificar en realidad, porque acuérdense que estamos buscando llegar a una expresión que intuimos, y es que nos dé x. Alguien podría decir, bueno, ya reemplazaste g de x, listo, sí, pero acuérdense que el objetivo es tratar de simplificar en qué sentido, en tratar de ver una expresión equivalente más sencilla y corroborar si esa expresión sencilla es o no x, ¿no? De eso se trata. Esto lo menciono porque algunos de ustedes en clases anteriores había dicho, bueno, siempre tenemos que simplificar, es una obligación, y ahí introdujimos una discusión que yo simplifiqué quizás demasiado, diciendo, bueno, si te lo pide la consigna, sí, si no, lo vas a decidir vos de acuerdo a la necesidad de simplificar o no. Bueno, acá necesitamos simplificar, porque acuérdense que el objetivo es mostrar que esta composición también me va a dar x. Así de eso vamos. Bueno, me queda 1/2 multiplicado por 2
por x menos 3. Acá hay los términos, ¿no? Ojo con recordar esto, ¿no? Esto es un término y esto es otro. Porque estamos adentro de un término, puedo simplificar directamente el 2 con este 2, o 1 medio por 2, que es 1. Y entonces después nos quedaría x menos 3 más 3. Echando mano a la propiedad asociativa de la suma, este paréntesis estarían de más, están predecidos de un más, no cambian los signos del interior del paréntesis, menos 3 y más 3 se estarían simplificando entonces, y me queda que la composición entre f y g también da x, o sea, en un sentido y en el otro. Y es lo que buscamos, lo que intuíamos, lo que suponíamos que iba a pasar. Quizá acá de una manera más sencilla que en el caso anterior, pero está ahí al fin. ¿Se entendió? Sí. Sí, eso entender. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, son funciones más complejas. También tenemos Sí. que hacer lo mismo para compararlas. Si fuese, bueno, en este caso eran funciones que son relativamente simples. Si Sí. fuese un poco más compleja, deberíamos hacer lo mismo, llevarla así a valores de x. ¿Qué consigna estarías imaginando entre esas funciones complejas? ¿La misma consigna? Sí, Que te digan, por ejemplo, demostrar si son inversas. sí. Sí, claro. Si la consigna es demuestre si estas dos funciones son inversas, hay varias alternativas. Una alternativa es graficarlas a ambas, ver que sean simétricas respecto de igual a x. Recuerden que siempre las gráficas tienen este riesgo de no ser tan precisas, entonces por ahí no siempre es fácil graficar. Pero analíticamente la forma de hacerlo, de demostrar que dos funciones son la inversa una de la otra, es componerlas y demostrar que esa composición da x. Si a eso te referís, sí. Por ejemplo, los prácticos o en los parciales, si nos piden algo así con una función un poco más compleja, deberíamos hacer eso, ejercicio. Tal cual. Lo que acabamos de hacer acá como práctica. Sí, sí, así es. Perfecto. Bien. El inciso C preguntaba algo que ya hemos contestado desde el principio, ¿no? ¿Qué relación hay entre estas funciones? Resumiendo, como la composición me dio x en los dos sentidos, como las gráficas son simétricas entre sí respecto de la recta igual a x, la teoría decía justamente esto. ¿Sí? Esto que Alejandra nos mostraba hace un ratito. Componer g con f o f con g me daba x. ¿Sí? Entonces le llamamos uno g, otra f a la menos 1, decimos una era la inversa de la otra. Y lo otro que dice la teoría también en alguna de las páginas que ustedes van a leer de nuestro texto de cátedra, es esto de la simetría, que Alejandra también lo mencionó. El par ordenado de x, y, si hablamos de simetría respecto de igual a x, se transforma en el par ordenado ix en la otra función, ¿no? Esto es otra manera de decir, son simétricas respecto de la recta y igual a x. Nada nuevo, esto ya lo hemos hecho. Cumplen entonces todas las condiciones las condiciones que están planteadas o que se deberían dar para dos funciones que son inversas una de la otra. Entonces lo podemos así resumir. F de x es lo mismo que la inversa de g, o leído de esta manera, f es la función inversa de g, o, como lo decíamos recién, g es la función inversa de f, ¿no? Son otras formas simbólicas de decir lo que ya hemos dicho innumerables veces en esta práctica, desde el comienzo incluso del primer concepto. Si no hay más preguntas, pasamos al próximo ejercicio, a uno de los incisos del ejercicio 19. Paso entonces. Fíjense, el ejercicio 19 tiene varios incisos, nos concentramos en el C, podría haber sido cualesquiera de ellos. Dice, determine si las siguientes funciones tienen inversa y calcúlela. Dar dominio e imagen de ambas. Cuando decimos de ambas es de la función original y en el caso de que tuviera inversa también, ¿no? Entonces, solicita como tres cosas. La primera pregunta, si tiene inversa o no. Determinar la expresión de la inversa. Y determinar el dominio y la imagen de las dos funciones, la original y la inversa. Lo hacemos en ese orden. Determinar si f de x tiene inversa. La condición, como dijimos recién, para que una función tenga inversa es que sea biyectiva. Pensemos en esta gráfica. La 1 sobre x cuadrado apareció en la clase anterior y en el primer teórico como una de las funciones elementales. Así como en la clase pasada trabajamos con la 1 sobre x, así como hace un instante trabajamos con la x cuadrado y con la raíz de x, una de las funciones elementales es la función 1 sobre x cuadrado. ¿Sí?
que es justamente la función de la cual habla la consigna 19C. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Me ayudan? Los X positivos. Los X positivos, dice una compañera, ¿qué opinan? Todos los reales menos el cero, dice. O sea, vos decís que los negativos también. Sí, porque sí se puede dividir por número negativo. Se puede dividir por un número negativo. En realidad, acá siempre vamos a dividir por un número. El denominador no tiene que ser 0. El denominador no tiene que ser 0. Sí, pero aparte, o sea, al estar cuadrado déjenme no hablar. puede dar un número. Déjenme hablar. ¿Para qué me pagan un sueldazo? ¿Para que ustedes no me dejen hablar? No, déjenme contestarles cuando van haciendo intervenciones, así cada uno tiene su lugar. ¿Sí? No es que no quiero que hablen, me encanta que hablen, me encanta que participen. Créanme que, le decía a mi familia en estos días, estamos teniendo en ustedes un grupo con muchísima participación y amplia, de varios, y esto es, mantengámoslo, por favor. Pero está bueno que vayamos, si planteamos discusiones, que nos vayamos escuchando entre todos. A veces esto de hacerlo remoto no nos ayuda en la simultaneidad, porque a veces uno dice cuando el otro también está diciendo al mismo tiempo, pero nos tenemos un poquito de paciencia y listo. Trato de sintetizar lo que dijeron. Los positivos son parte del dominio, sí, porque cualquier número positivo elevado al cuadrado tiene resultado. 1 dividido ese resultado va a dar un resultado posible. El 0 no tiene imagen, ¿sí? Entonces, otra compañera arriesga y dice, en realidad son todos los X menos el 0. Otro compañero dice, pueden ser los negativos, porque en realidad se puede dividir por un número negativo. Ahí yo hago una pequeña aclaración, porque en realidad no divido por un número negativo, porque un número negativo elevado al cuadrado pasó a ser positivo. Entonces la división siempre es dividido, en este caso, ¿no? Dividido un número positivo, en este caso. Si así no hubiese sido, si hubiese sido un denominador negativo, también se podría hacer la cuenta, ¿sí? El tema es el 0. El problema está solamente en el 0, como la mayoría de ustedes dicen, y dicen bien, ¿no? ¿Se entendió? Sí. Bien. Interrumpí a varios de ustedes que habían empezado a hablar. Los escucho ahora, por favor. ¿Sí? Había 2 o 3 personas que habían empezado a hablar y yo justo los interrumpí. Entonces, la imagen sería todos los números positivos. Claro, pensando en imagen, como el denominador nunca puede ser negativo, si hablamos de imagen, la imagen siempre va a ser un resultado positivo, siempre va a tener un resultado positivo. ¿Sí? Disculpe. La imagen siempre va a ser un resultado positivo porque 1 dividido un número positivo es otro número positivo siempre. ¿Podrá ser 0 la imagen? No, tampoco, porque el numerador no puede ser 0 nunca, ¿no? Entonces la imagen serán todos los positivos. Acá, pensando en si la función va a ser biyectiva o no, ahí echamos mano a si ya conocemos la gráfica de esta función elemental, o empezamos a notar si habrá 2 elementos del dominio que tengan la misma imagen. Y acá es fácil de ver que sí, con esto que intuíamos hace un ratito, porque 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto da? 9. Entonces nos quedaría un noveno, si x valiera 3. Si x valiera menos 3, el resultado también es un noveno, porque menos 3 al cuadrado también es 9. Y así con cualesquiera pares de opuestos que se nos puedan ocurrir, ¿no? Yo acá tomé 2 ejemplos, el x1 igual a 3 y x2 igual a menos 3. Lo podríamos hacer para cualesquiera pares, para cualesquiera duplas de números opuestos, o lo podríamos hacer en forma genérica, como le mostró Alejandra hace un ratito, para un x1 y un x2, y vamos a notar que no es igual, no se da esto de que la función es inyectiva, porque de hecho no lo es, al menos como está definido el dominio imaginario nuestro de todos los reales menos el 0, ¿no? Entonces, si no es inyectiva, deberíamos estar redefiniendo el dominio para que esta actividad tenga sentido, para encontrar una inversa. Porque así es la función, pero si no tiene inversa si pensamos que el dominio son reales del 0. Corroboremos esta intuición con el gráfico. Fíjense, el gráfico sobre x cuadrado es más o menos así. En el 0 no hay imagen. A medida que nos acercamos a 0, la imagen se acerca indefinidamente a números grandes,
porque un número cercano a cuadrado da muy cercano a 0, entonces 1 dividido un número cercano a 0 da un número enorme, ¿sí? Por eso tiene por ahí esta forma, o se puede explicar esta forma. De lo contrario, si el número x es cada vez más grande o más alejado del x igual a el resultado de esta división da un número cada vez más chico, por eso se va haciendo asintótica, como decimos en la clase pasada, al eje x, tanto para los x positivos muy muy grandes, como para los x negativos muy chicos o de módulo muy grande, ¿no? Como ustedes quieran ver. Esa es la gráfica. Notarán que, de acuerdo a lo que decíamos hace un ratito, esta función no es biyectiva, a no ser que tome una de las dos ramas que acá están graficadas, ¿no? Lo que ya discutíamos en el ejercicio anterior con la parábola, vale para este tipo de función 1 sobre x cuadrado. La función entonces así no tiene inversa, entonces conviene que redefinamos el dominio. Vamos a decir que para que la función tenga inversa, el dominio de esta función, ahora vamos a echar mano nosotros, va a ser no el dominio de definición, sino un dominio recortado, intervenido por nosotros a propósito para lograr encontrar una función inversa. Esa intervención hace que pensemos en el dominio de 0 a infinito, sin incluir el 0, porque 0 ni siquiera forma parte del dominio de definición de la función. Entonces nos quedamos de las dos ramas estas, nos quedamos solamente con una de ellas, que acá la grafica en verde. ¿Sí? ¿Puedo restringir cualquiera de las dos? Sí, podés restringir cualquiera de las dos. Es una muy buena pregunta, la habíamos hecho también recién con la parábola, la respuesta había sido positiva en la parábola, acá con más razón, porque, bueno, ya vamos a ver por qué. Pero sí, cualquiera de las dos. Yo podría decir que mi función a la que le quiero encontrar inversa es 1 sobre x cuadrado con un dominio que va de menos infinito a 0. Listo, estaba bien también. Bueno, la imagen notarán que, como intuíamos ya, sean dos ramas o una sola, la imagen va de 0 a infinito, ¿no? Con todos los valores de i, la imagen, van de 0, sin incluir, por lo que ya habíamos comentado, hasta el infinito. Y sobre esta función, entonces, vamos a trabajar para nuestra consigna. Tratar de encontrar, habiendo graficado, habiendo dado cuenta de que no es biyectiva, trabajar solamente con una rama, recortar el dominio para transformarla en biyectiva, y ahora sí encontrarle su inversa, ¿no? Es lo que vamos a hacer seguramente en el próximo inciso. Determinar la expresión de... Bueno, acá hay un error, ¿no? Esto tiene que ser un superíndice o un supraíndice, ¿no? F a la menos 1 de x. La propuesta para esta consigna es encontrar la expresión que me devuelva el valor de x, o sea, despejar, en el caso de que sea posible, x. Acá hay una pequeña diferencia como la profesora Alejandra en la teoría presentó el procedimiento para encontrar la expresión de la función inversa. Quiero que quede bien claro, porque termina siendo lo mismo, pero desde distintas perspectivas. ¿Qué decía la profesora Alejandra para encontrar la inversa de una función? Echaba a mano la teoría de la definición de una función inversa y decía, si yo a f la compongo con f a la menos 1 de x, ¿qué tengo que obtener? X, ¿no? Esa es la definición de función inversa, el camino de vuelta. ¿Sí? Por lo tanto, acá me falta un paréntesis, ¿no? Por lo tanto, si a esta expresión, para el caso nuestro, donde sabemos quién es f, la 1 sobre x cuadrado, la evaluamos en f a la menos 1 de x, y lo igualamos a eso x, podríamos despejarnos, decía la profesora, la inversa de f. Entonces, evaluamos la función f de x en f a la menos 1. 1 sobre, donde dice x, ponemos f a la menos 1, y igualamos eso a x. F a la menos 1 de x, todo elevado al cuadrado. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Estamos componiendo f con su inversa, que todavía es desconocida, y la estamos igualando a x. ¿Por qué? Porque esa es la definición. Una función compuesta con su inversa me da el valor de la variable. Y de acá, la profesora Alejandra despejaba f a la menos 1 de x. ¿Sí? Y es lo que podemos hacer para encontrar la expresión, ¿no? Podríamos pasar multiplicando todo el corchete, todo eso entonces me quedaría igualado a 1, el corchete pasaría acá como f a la menos 1 de x. Recuerden que cuando digo a la menos 1 no es como si fuera una potencia, sino un supraíndice. Y de acá despejo f a la menos 1, ¿sí? Este x que está multiplicando pasa dividiendo.
Este cuadrado pasa como la raíz a ambos miembros, me quedaría un módulo ahí que ya lo vamos a discutir dentro de un ratito, pero es el mismo análisis de hace un rato. Y entonces acabamos de despejar, de acuerdo a lo que nos enseñaba la teoría, acabamos de despejar la expresión de la inversa de 1 sobre x cuadrado. Eso es lo que vimos en la teoría. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Pregunto. No puedo. Ahí se cortó. Si me podés repetir, por favor, porque se cortó. El exponente ahora es raíz. ¿Cómo? Que el exponente ahora vendría a ser la raíz. El exponente, lo que era un exponente para la x, ¿eso me estás diciendo? Claro. Sí, viste que cuando aparecen raíces cuadradas, las funciones inversas seguramente van a involucrar raíces. Cuando aparecen sumas, la función inversa seguramente va a involucrar restas, y así sucesivamente, eso suele pasar, ¿no? Porque son las operaciones inversas. Entonces, seguramente las operaciones inversas están involucradas. Lo que acabamos de encontrar, entonces, es una expresión para la función inversa de f. Lo que durante mucho tiempo, y en algunos textos aparece, se ha enseñado, es que, ¿cómo se vuelve a la x? ¿Cuáles son las operaciones necesarias para que, teniendo la expresión de una función, yo vuelva a la x? A ver, lo digo en un ejemplo. Si yo tengo el número 5 y le sumo 1, ¿cómo hago para volver al 5 si ya le sumé 1? Le resto 1. Le resto 1, claro, le resto 1. Si a 5 lo multiplico por 2 y quiero volver al 5, ¿qué tengo que hacer? Divido 2. Lo divido por 2. O sea, aplico las operaciones que ustedes ya conocen como operaciones inversas, ¿no? La práctica, más allá de que esta forma que muestra Alejandra hoy para mí es superadora a como lo venimos haciendo, la práctica que decía, si vos querés volver a la x, aplica todas las operaciones necesarias como para despejarla. Esas operaciones son las operaciones que van a formar parte de la función inversa de f. ¿Sí? Y es lo que se propone en la práctica también. Es otra forma de encontrar la expresión de f a la menos 1 de x. ¿Sí? Lo planteo como un camino alternativo. Probablemente se me sobrepongan los textos dentro de un ratito, pero lo empiezo. Entonces, ¿cuál es la idea? Despejemos x. El x cuadrado que está dividiendo, lo paso multiplicando, o dicho de otra manera, multiplico por x cuadrado ambos miembros. Quiero despejar x, entonces f de x lo paso dividiendo, y el cuadrado lo paso como raíz cuadrada. De nuevo está la discusión del módulo en medio, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la idea? Fíjense la expresión a la cual acabamos de llegar. X igual a la raíz cuadrada de 1 sobre f de x. F de x son los valores de y, ¿no? ¿Qué acabamos de encontrar? Todas las operaciones que yo debería hacerle a f para hacer el camino de vuelta. Todas estas operaciones, las que están acá, son operaciones de alguien que por derecho propio se podría llamar función. A ver, si todas estas operaciones están realizadas sobre valores, esta x podría tomar el nombre de una función. H de x, j de x, g de x, f1 de x, o el nombre de función inversa de x, ¿no? Entonces lo que se propone, o lo que se proponía en la práctica, es a lo que vos llamaste x, que era lo que te marcó el camino de vuelta, llámale función inversa directamente, si es lo que acabas de encontrar. Acabas de encontrar el camino de vuelta, ¿no? Lo que te volvió a la x. Entonces, en lugar de llamarle x, llámale f a la menos 1 de x. Lo que pasa es que en ese sentido, ¿cuál pasó a ser tu variable? Y tu variable pasó a ser f de x. Acuérdense que la función inversa toma como argumento lo que dejó la función original. La función original fue de x a f de x. La inversa que toma, y toma como su nueva variable lo que dejó la función original y nos hace volver a la x original. Entonces f de x pasaría a ser la variable. Entonces, casi en un pase mágico, lo que era x pasó a llamarse, acá sí es donde voy a tener que borrar, lo que era x pasó a llamarse f de x, f', perdón, bueno, lo que es x va a pasar a llamarse f a la menos 1 de x, y lo que aparece como f de x es la nueva variable x. En matemática vieron que casi siempre las variables independientes las nombramos como x, un vicio que tiene la matemática. Y quizá a los ingenieros después nos cuesta mucho, ¿no? Lo aprendemos con x,
lo tenemos que pasar a una variable real de física y a veces nos cuesta las cuestiones de nombres. Se nos empieza a mezclar constante con variables, con coeficientes, con operaciones y ahí a veces se hace lío. Pero bueno, es algo que vamos a aprender a hacer también. Ese cambio nos lleva a lo que ya habíamos encontrado recién, ¿no? Borro esto para que no se mezcle. Paso en limpio este procedimiento entonces. Si quiero encontrar la función inversa de una función f de x, despejo la variable x. Terminé ese despeje, hacemos un cambio de nombre. X, como involucra de todas las operaciones para el camino de vuelta, le doy tenor, le doy importancia de función. Entonces le llamo f al menos 1 de x. Y la nueva variable es la f de x. Entonces, como a todas las variables le llamamos x, le volvemos a poner x. Esto puede generar muchas dificultades, porque se me pueden mezclar esta x con la nueva x, ¿no? Hay que pensar que estamos haciendo como el camino de vuelta y entonces lo que antes era el valor de la función pasó a ser ahora el valor de la variable, ¿no? Por eso esta notación. Casi siempre a las funciones que nosotros grafiquemos simultáneamente las vamos a graficar respecto de una única variable x, ¿no? Y es por eso que le damos el mismo nombre para poder graficarla en un mismo par de ejes. Esta es una alternativa. La que quedó en el video, o que acabo de borrar, que es la que va más con la teoría, me parece que es más ordenada. Me parece que no tiene tanta magia. Me parece que no hay que creerle tanto porque está definida o está realizado el procedimiento a partir de la definición de una función inversa. Tomen cualesquiera de los dos procedimientos, van a estar bien los dos, siempre y cuando lleguen, por supuesto, a la expresión correcta, no nos equivoquemos al medio, pero cualesquiera de los dos van a estar bien vistos a la hora de corregir un trabajo. Bien. Acabamos de encontrar entonces la expresión de la inversa. El dominio y la imagen de una y otra, fíjense, el de la función f de x es el dominio recortado para que tuviera inversa. El dominio de 1 sobre raíz de x, o sea, de la inversa de f, va de 0 a infinito, sin incluir el 0, porque esa división no tendría sentido, sin incluir los negativos, porque ahora sí, 1 sobre x, si x es negativo, daría un número negativo y la raíz cuadrada no existe, por eso el dominio es de 0 a infinito. Y la imagen también va de 0 a infinito. ¿Por qué? Porque la raíz de 0 nunca la voy a poder tomar, porque nunca va a haber un 0 en este numerador, el 0 no está incluido. Y el resultado de la raíz cuadrada, pensando en que es una función, tomo una de las dos raíces solamente, por eso tomo solo los positivos, ¿no? Por eso va de 0 a infinito. Y ahora noten lo que decíamos hace un ratito, fíjense. El dominio de f en realidad coincide con la imagen de la inversa, ¿no? O al revés, la imagen de f coincide con el dominio de su inversa. Como son una inversa de la otra, lo que deja una función como imagen, lo toma la otra como dominio, y a la inversa, ¿no? Tiene que haber coincidencia. Acá nos dio la casualidad que son todos 0 infinito, entonces quizás no queda tan claro eso. Por eso yo le sumé un ejemplo más, donde esta coincidencia no se daba, lo vamos a hacer rápido, pero quizás acá no es el ejemplo más feliz para mostrar esto, que se cruzan los dominios de imagen. Ténganme paciencia unos minutitos y ya vamos a ese ejemplo extra. Bueno, si graficáramos, ya teníamos graficada, ¿se acuerdan? La 1 sobre x cuadrado, que era este verde que está acá. Si graficamos la inversa, después tómense el trabajo de usar GeoGebra y se van familiarizando con GeoGebra, será la gráfica esta naranjita, que es muy parecida a la otra porque los dominios de imágenes son parecidos, pero se va acercando mucho más rápido al eje de la función que al eje de la variable de la inversa, ¿no? Y ven que hay una simetría respecto de y igual a x. ¿Lo pueden ver eso? Tengo una pregunta. ¿Cómo no? Sí, en este caso utilizamos en la función 1 sobre x al cuadrado, utilizamos en forma arbitraria el del 0 al infinito, Sí. el más infinito. Arbitraria, perdón, interrumpo. Arbitraria, acordate, con una finalidad, y es que la función fuese Sí, claro. negativa. Sí. Por eso nosotros lo usamos así, arbitraria, con esa finalidad para que sí. nos pueda dar la imagen, Claro. o sea, la inversa. Claro. Así es. Ese era el objetivo de la arbitrariedad, ¿sí? ¿Te acordás que en el ejemplo primero el arbitrario había sido el autor de la consigna? En este ejemplo, los arbitrarios fuimos nosotros, porque si no hubiéramos restringido el dominio, no hubiéramos tenido inversa.
O sea que en los exámenes tenemos que, nosotros decidimos la arbitrariedad, o sea, elegimos el número, o sea, el rango, dependiendo de cómo sea la otra función inversa. Sí, si la consigna fuera así de abierta como este ejemplo que estamos viendo ahora y te dijera encuentra la inversa de esta función y vos te das cuenta que no es biyectiva, tenés vos que aplicar la arbitrariedad y retocar, redefinir, así se dice, el dominio de la función para que sea biyectiva. Tenés que escribirlo a eso. Tengo que definir esto para que sea biyectiva, lo redefino de esta manera. Y a partir de ahí encontrás la inversa. Sí, tendría que ser parte de tu trabajo. Perfecto. Bien, muy bien. ¿Alguna consulta más? Bueno, 3 minutitos más en un ejemplo en el cual prometo ir rápido y cerramos, ¿sí? Si me tienen esa paciencia y esa atención, 3 minutitos más y terminamos al menos con mi propuesta de hoy. Hay un ejercicio que no está en la guía, pero podría ser tranquilamente un inciso del ejercicio 19, porque es la misma consigna, lo único que cambia, fíjense, es la función. ¿Sí? Pide lo mismo, pide determinar la inversa, que la calculemos y que demos dominio de imagen. Por eso digo, podría haber sido un inciso del ejercicio 19. La diferencia es que aparece esta función, que para algunos de ustedes puede ser conocida y para otros no. Es una función exponencial. ¿Sí? El que no la tiene muy clara todavía, el que no la recuerda, a repasar, la vamos a ver la semana que viene, como una de las funciones elementales. Pero por las dudas, el que quiere ir ganando tiempo, la repasa. Es la función inversa del logaritmo natural. Para aquellos más memoriosos que recuerdan lo que han visto en la secundaria, o lo han visto hace poco, es la función inversa de la función logarítmica, particularmente del logaritmo natural. Bien, entonces nos preguntamos si están dadas las condiciones para que tenga inversa, porque la consigna, insisto, es la misma, determinar si f de x tiene inversa. Entonces nos preguntamos si es inyectiva y si es surjectiva al mismo tiempo, o sea, si es biyectiva. Bien, para eso deberíamos ver cuál es el dominio. El dominio de todas las exponenciales, acá me adelanto un poquito, insisto, el tema de la semana que viene, son todos los reales. ¿Sí? Valga lo que valga x, ¿sí? Valga lo que valga x, fíjense que está como un exponente, que aunque está el opuesto de x, es exponente al fin, la exponencial tiene resultados posibles. ¿Sí? Esto pasa siempre. Y el resultado de una exponencial siempre es positivo. De una exponencial que no tenga una constante negativa premultiplicada, ¿no? Siempre es positivo. Acá particularmente tiene sumado 3, entonces la imagen va a ir de 3 a infinito. Eso lo podríamos estar pensando también como una transformación. Insisto, no le voy a... paso por paso lo podríamos hacer. Solamente les muestro la gráfica de reflejada respecto al eje Y, porque la variable está negativa, y habiéndole sumado 3 unidades, lo cual la traslada 3 unidades hacia arriba. Esa sería la gráfica, ¿no? La biyectividad entonces la podemos acá vislumbrar gráficamente en este ejercicio de ¿habrá algún elemento de la imagen que sea imagen de 2 al mismo tiempo? No, porque fíjense que es estrictamente decreciente, ¿sí? O monótono decreciente, como nos mostró Julio, entonces es biyectiva. Acá no estamos demostrando nada, solamente observamos la gráfica, suponemos que es verdad, y avanzamos un poquito para alguna discusión que quiero mostrarles, ¿no? Determinar la expresión de f a la menos 1 de x. Este título está copiado y pegado, esto debió ser un exponente, ¿no? Un superíndice. Esa es nuestra función. La propuesta es que despejemos x de acá. De paso vamos adelantando temas. Si quisiera despejar x, primero resto 3 a ambos miembros, o paso el 3 restando, como solemos decir informalmente. Si quiero despejar una x que esté en un exponente de una exponencial, tengo que aplicar la operación inversa a la exponencial, que es el logaritmo natural. Acá seguramente voy a perder gente. Les pido calma, porque aquel que no recuerde el logaritmo exponencial, vamos a tener tiempo de repasarlo, ¿sí? ¿No? ¿Hay alguien que tiene activado, por favor, el micrófono? Si lo puede desactivar. Entonces, aplicamos el logaritmo natural a ambos miembros, ¿sí? Eso hace que el logaritmo natural de una exponencial es la operación inversa. Por eso lo aplicamos a ambos miembros, para poder despejar, en este caso, menos x. Entonces, el logaritmo natural de e a la menos x es menos x. Insisto, esto es mucha información nueva, ¿eh? No se pongan mal si no la entienden, porque vamos a dedicarle tiempo a las funciones exponenciales y a los logaritmos.
Pero créanme por ahora que son operaciones inversas. Algo de esto seguramente repasaron en el curso de ingreso, así que no les debe resultar tan ajeno. Lo único que queda todavía para poder despejar x es este signo menos, multiplico por menos 1 ambos miembros, y me queda que x es menos el logaritmo natural de f de x menos 3. En este procedimiento que ustedes me aceptaron, todas estas operaciones son las necesarias para de f de x volver a x. Haber despejado x es poder dar cuenta de todas las operaciones necesarias para para hacer el camino de vuelta. Camino de vuelta al de ida, que fue aplicar la función f a la variable x, ¿no? Entonces, ese camino de vuelta son las operaciones que forman o que conforman a la función inversa de f. Entonces, donde dice x, vamos a poner f a la menos 1 de x. Donde dice f de x es la nueva variable nuestra. Entonces, fíjense que esta expresión lo que hace justamente es, en lugar de x, f a la menos 1 de x, y en lugar de f de x, x. ¿Sí? Hemos encontrado con este procedimiento, espero que se vaya entendiendo, hemos encontrado la expresión de la función inversa. Solo por gusto, veamos dominio e imagen. Me creyeron que el dominio de las exponenciales son todos los reales, que la imagen, en este caso de esta exponencial, va de 3 a infinito, y charlemos un poquito de lo que quedó acá. El logaritmo de cualquier base, en este caso la base de este logaritmo es el número irracional e, es un logaritmo natural o un logaritmo neperiano, pero todos los logaritmos en particular no pueden ser aplicados a números negativos. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los x, tal que x menos 3 sea positivo. Esto puede ser un dato nuevo para algunos de ustedes, puede ser simplemente un recordatorio para otros. No puede ser aplicado, insisto, no existe el logaritmo de un número negativo. Eso es lo que habría que anotar como nuevo. Esto entonces es equivalente a decir que x tiene que ser mayor que 3. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio de esta función inversa, dada esa restricción que tiene el logaritmo, a ver, restricción, chicos, que pongo a la par de no poder dividir por 0, o de no poder calcular raíces de índice par con discriminantes negativos, ¿no? Ese tipo de restricción tiene el logaritmo. No es aplicable el logaritmo a un número negativo. Una nueva operación prohibida, por decirlo de alguna manera, dentro del campo de los números reales. Entonces, decía, el dominio de la inversa de f menos 1 de x, de la función inversa de f, va de 3 a infinito. Los x mayores que 3 son los que están acá. Y la imagen, van a ver, ustedes, si recuerdan cómo era el comportamiento de un logaritmo, la imagen va de menos infinito a infinito, ¿no? Esto solamente para mostrar algo que en el ejemplo anterior no se pudo mostrar, y es cómo coinciden, borro acá, total, les quedo a ustedes ahí en el video para que lo quiera ver de dónde salió esta conclusión. Esto de decir que el dominio de f coincide con la imagen de su inversa y la imagen de f coincide con el dominio de su inversa, ¿no? Este juego cruzado, que en el ejemplo anterior no nos daba mucha data porque eran los 4 conjuntos iguales, ahora sí, ¿no? El dominio de f coincide con la imagen de su inversa y la imagen de f coincide con el dominio de su inversa. Lo que deja f como imagen lo toma f a la menos 1 para volver a x, ¿no? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí, bien. Gráficamente, ahí están graficados. El que está en azul es el que ya habíamos visto recién, es el de la exponencial, el gráfico de la exponencial. El que está en ese color moradito es la gráfica del menos logaritmo natural de x menos 3. Y aparece como referencia el y igual a x como eje de simetría, ¿no? Funciones inversas simétricas respecto de esa recta elemental que es y igual a x. Bien. Terminamos con el trabajo práctico número 1. Les queda algo de ver para estos días, hasta el lunes, que es completar el trabajo práctico número 1 en su totalidad, por supuesto, por eso digo completar, desde el ejercicio 1 hasta el 19. Así empezamos la semana que viene de cero con la nueva práctica. Vayan anotando, por favor, cuáles son las dudas que van teniendo y aprovechen las consultas que van a tener disponibles durante toda la semana. La recomendación siempre es, traten de participar de las consultas de la comisión.
porque se van dando con el mismo lenguaje, se van dando en el mismo ritmo, pero, insisto, llegado el caso, cualquier profe los va a atender, cualquier profe está dando estos temas con la misma guía, con el mismo material, así que puede ser aprovechado para esto que les decía, que es completar el trabajo práctico número 1. Bien, les agradezco la atención y escucho algunas consultas sobre lo que acabamos de exponer, como para que quede dentro del video, y si no hay consultas, o hay consultas generales, lo hacemos después de terminar con la grabación. Los escucho. ¿No hay preguntas? Dicen si podría volver la diapositiva para ver la gráfica. ¿Cómo no? Volvemos entonces a la diapositiva anterior. Repito, la gráfica azul es como está marcada acá, la de f de x, o sea, la exponencial. Y la gráfica que está en morado es la del logaritmo. Están graficadas ambas con GeoGebra, era solamente para mostrar ilustrativamente la simetría, ¿no? Que eso que obtuvimos despejando, por decirlo así, tiene su correlato gráfico, por supuesto. Si esto no hubiera pasado, si hubiéramos graficado una función que no fuera simétrica, nos hubiéramos equivocado en algo, en cómo obtener su expresión, por ejemplo. ¿Algún comentario más? ¿Alguna consulta más? Bien. Sí, entonces la gráfica nos ayudaría para saber si lo que desarrollamos en forma teórica coincide o Es al una, revés. es una de las finalidades, sí, sí. Una de las finalidades de mostrar la gráfica o de hacer la gráfica es como tener un elemento más de control sobre tu procedimiento. A veces va a ser al revés, como vos adelantabas recién. A veces te van a dar dos gráficas y te van a consultar, ¿podrá hacer esto una función inversa de esto otro? A veces no es ni siquiera una herramienta de verificación, sino es algo que vos vas a necesitar. Todas las preguntas que has hecho en esta tarde, Luis, ¿no? Sí, sí. Todas las preguntas que has hecho, Luis, están asociadas, fíjate, o en todas te he contestado lo mismo. Siempre depende de lo que se te solicite, ¿sí? Entonces, muchas veces la gráfica va a ser una herramienta para verificación propia, tuya, si es que no te la pide la consigna. Y otras va a ser parte de la consigna. Nosotros lo hemos utilizado de diferente manera. Hemos visto que parte de la teoría que decía que una función y su inversa eran simétricas, tenía su correlato también en la parte de las expresiones, ¿no? Y que un par XY era igual que IX, o era el correspondiente a un par IX en la función inversa, entonces lo podías ver o analíticamente o gráficamente. Y entonces hemos hecho un ida y vuelta dependiendo de la consigna. Es decir, que hay que prestarle mucha atención a la consigna para, en base a eso, desarrollar el ejercicio. Siempre, Luis. Sí, sí, tal cual. La consigna te debería dar pautas del procedimiento que vos vas a seguir. Y hay que volver a la consigna. Esto también es una recomendación. Muchas veces con el afán de resolver, empezamos a sacar cuentas y a simplificar y a resolver ecuaciones. Y a veces nos pasa, cuando hemos tenido la posibilidad de caminar entre los bancos mientras se hacía la práctica, en otro contexto, por supuesto, nos pasa de pararnos adelante de un banco y preguntarles, bueno, ¿para qué estás haciendo eso? Y ahí nos contagiamos sonrisas porque nos olvidamos cuál era el objetivo. Entonces, a la hora de estudiar, me parece que es una muy buena práctica tener la consigna siempre al lado, ¿no? Para saber hacia dónde voy, porque la consigna me debería ir marcando procedimiento o como mínimo dudas para ser destrabadas después a la hora de resolver, ¿no? Esto de empezar a hacer, por si llega a ser eso, me puede servir como último recurso, pero siempre si es a la hora de estudiar, siempre lo consigna como horizonte o como brújula. ¿Sí, Luis? Sí, puede llegar si uno no hace lo que dice la consigna y empieza a desarrollar, se puede llegar a confundir más de lo que en realidad decía y presentar un resultado que no es lo que está pidiendo la consigna. Claro, tal cual. Y a veces da pena, porque a veces
el no haber considerado todos los elementos de la consigna hace que tengas que hacer, como decimos, un trabajo que quizás a veces es hasta más oneroso en tiempo, con muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, que da muestra de que hay estudio, pero si todavía no está identificado qué es lo que se solicitaba, es como que el aprendizaje ese todavía está un poquito incompleto, ¿no? Entonces, está bueno poner atención en lo que se está solicitando siempre, incluso para dar muestra de que tenemos claro qué es lo que se nos está pidiendo, porque eso también es haber aprendido, ¿no? Tener claro qué se nos pide, hacia dónde vamos, con qué herramienta lo podemos resolver. Si todo eso está claro, ya hay como un gran porcentaje de la práctica realizada. Faltará el resultado numérico, faltará parte del procedimiento. Pero si uno en un examen es capaz de decirle al profe, sé que me está pidiendo esto, lo haría de esta manera, usaría los datos para esto, lo resolvería con este procedimiento. No tengo tiempo para resolverlo porque, no sé, le dediqué mucho al ejercicio 1 y 2. A nosotros como profe nos da ya la pauta de decir, bueno, no te puedo poner el puntaje completo, pero hay mucho hecho ya, porque está hecho la gran parte, al menos conceptual, al menos desde la vinculación de los contenidos, está hecha. Falta destrabar un poquito más, probablemente, en eso nos lleva la totalidad del puntaje, pero les doy casi como ejemplo para darle justamente importancia a lo que vos estás resaltando, Luis, y es tenerlo no solamente como una herramienta para el trabajo, sino también pensando a la hora de mostrar los resultados, ¿no? Nada más, Luis, por tu intervención. Perfecto, gracias. De nada. Bien, detengo entonces la grabación. Gracias de nuevo por la atención. Y bueno, nos quedamos conectados por si alguien tiene que hacer alguna consulta más general. Muchas gracias.